Bien, ¿qué tal? Los saludo día 29 de octubre, año 2020, y estamos en el capítulo 6 de restauración de imágenes. Hemos visto ya algunos algoritmos que tienen que ver con restauración de imágenes en el dominio del espacio. Hicimos una función de optimización con un término de regularización, con un multiplicador de Lagrange, y con eso hemos obtenido resultados bastante buenos en movimientos uniformes lineales. Y la última clase usamos esa misma técnica para hacer restauración con degradaciones 2D, como por ejemplo el desenfoque de una imagen que se ve un poco borrosa. Hoy día vamos a hacer un planteamiento distinto, va a ser también con degradaciones 2D, bueno, también se aplica para degradaciones de 1D, no hay restricción en eso, y tiene que ver con un método que se aplica en el dominio de Fourier, ¿ya? Y es conocido como la deconvolución, porque es una convolución inversa, vamos a ver en qué consiste. Eh, También está el filtro de Wiener, que es bastante conocido en lo que es este proceso de restauración en el dominio de Fourier. Y después vamos a ver cómo estimar esta función h, que es la función misma de la degradación, ya que es algo que siempre uno tiene que emplear en estos algoritmos. Entonces, voy a comenzar con una presentación que les tengo preparada. Y esta es esta presentación que se llama deconvolución. Bien, entonces la deconvolución viene del nombre que es hacer la inversa de la convolución. La convolución, no se olviden que ustedes tienen la imagen original que es degradada por una función que hemos llamado h, y la degradación es una convolución. Entonces, siempre es bueno recordar que la salida, la imagen degradada que estamos llamando G, es la convolución de F con H. ¿Ok? Y también es bueno recordar que la convolución en Fourier es una multiplicación de los espectros, ¿ya? Entonces, la transformada de G es igual a la transformada de F multiplicada por la transformada de H, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Les decía entonces que la degradación en el dominio de Fourier es que yo tengo mi imagen original, que estoy llamando F, se degrada con H, y esto es una convolución, y me entrega una imagen degradada que es G, y esto es una multiplicación. Entonces, lo primero que uno puede decir, bueno, si yo conozco G, que es la imagen degradada, y lo que me interesa es conocer F, y que puedo conocer de alguna forma H, ¿por qué no pensar en una solución de este tipo? La estimación de F es la división de G por H. ¿Ok? Entonces, muy simple, yo tengo mi imagen degradada, le calculo la transformada de Fourier, la divido por H en el dominio de Fourier, y obviamente después le hago la transformada inversa de Fourier y voy a obtener la imagen original. ¿Ok? Uno podría pensar eso. Y la pregunta acá es, bueno, si esto es tan simple, ¿por qué no empezamos con este método al principio del capítulo 6? ¿Por qué nos metimos con Lagrange y todo ese tipo de regularizaciones que son técnicas mucho más sofisticadas que esta? Bueno, la verdad es que esto no se puede hacer, ¿ya? Y les voy a explicar por qué es que no se puede hacer. ¿Alguien se anima a decir por qué no se puede hacer esto? ¿Alguien que tenga alguna idea por qué esta solución no es viable? ¿Alguna idea, algún indicio de por qué este método que es tan fácil y por qué no se puede emplear?
porque la matriz H puede tener ceros. Eso, esa es la respuesta ganadora. Muchas gracias. Aquí esto no se puede hacer porque la matriz H puede tener cero y la verdad es que yo me arriesgaría a decir que tiene ceros, o sea, no es que puede tener, sino que tiene ceros, ¿ya? O sea, en la gran mayoría de casos va a tener. Por ejemplo, si ustedes piensan en un filtro tipo promedio, o el que hemos estado viendo para lo que es el movimiento horizontal uniforme, que en el dominio del espacio eso es una ventana, es un pulso. La transformada de Fourier de ese pulso va a ser esta función sinc y que tiene cruces por cero acá, tiene ceros acá. Entonces, si yo divido G por H, voy a tener divisiones por cero. ¿Ok? Si yo calculo el 1 partido por H, aquí estoy usando una, en Fourier las frecuencias las estoy llamando U y V, y aquí estoy usando como la frecuencia radial, o sea, aquí estoy usando solo una variable como para decir que es la frecuencia en dos dimensiones. Yo si hago 1 partido por HR, me va a quedar algo como esto. Y esto, tengo aquí números demasiado altos, que cuando yo esto lo multiplique por G, se van a producir cosas y estructuras que realmente no tienen nada que ver con la imagen. Entonces, no se usa la deconvolución de esta forma porque H, al ser un filtro pasabajos, tiene ceros y valores cercanos a cero, y esto genera divisiones por cero que ocasionan un serio problema. Ya les voy a mostrar un par de ejemplos de los problemas que está ocasionando. Entonces, esa es una de las restricciones. ¿Tiene muchos ceros? Sí, tiene muchos ceros. En este caso hay ceros a cada rato. Vamos a ver otro filtro que podría ser usado, que es un filtro pasabajos en forma de una gaussiana. Y acá, de aquí a la izquierda y de aquí a la derecha, es prácticamente cero o valores muy cercanos a cero. Yo si esto le calculo el 1 partido por HR, voy a tener que cuando la frecuencia es alta, voy a tener aquí valores sumamente altos, ¿ya? Y esto puede crecer tanto que nos va a ocasionar un serio problema a la hora de hacer la restauración, ¿ya? Entonces, repito, H, al ser un filtro pasabajos, que es el típico que produce la degradación, tiene ceros y valores cercanos a cero, y esto genera divisiones por cero que ocasionan un serio problema, ¿ya? Les voy a mostrar al tiro un ejemplo. Entonces, siguiendo esto, el que por qué no funciona, si yo tengo la función original, que es f, la imagen original, que es degradada por h, y obtengo la imagen degradada, la verdad es que está ocurriendo algo que no se está modelando acá, que es la presencia del ruido, ¿ya? Y van a ver que acá ustedes van a tener que se está introduciendo el ruido y que lo que voy a tener finalmente es en Fourier f por h, que es la convolución de estas dos, más un ruido, ¿ya? Y cuando yo quiera hacer la deconvolución utilizando el 1 partido por h, la verdad es que no voy a hacer el 1 partido por h de esta parte de acá, sino que voy a hacer el 1 partido por h de esto que está acá. Y el ruido, si uno considera ruido blanco, quiere decir que tiene como componentes en todas las frecuencias, un ruido plano. Voy a tener frecuencias, en las frecuencias altas voy a tener presencia de ruido. Entonces, cuando yo haga este n, el eta, perdón, partido por h, voy a tener algo que es como esto, ¿ya? Y esta señal va a ser sumada a la imagen original que estoy encontrando y me va a quedar algo que realmente no se puede reconocer. O sea, esto introduce tanto daño a la imagen que al final vamos a tener algo que no se puede ni siquiera reconocer, ¿ya? Les quiero mostrar un ejemplo. Entonces, aquí el mensaje es que para altas frecuencias el ruido partido por el H
es muy grande y es tan grande que nos va a dañar la imagen. Voy a mostrarles al tiro un ejemplo. Y aquí tengo una imagen, que es la imagen original, que la voy a degradar con una máscara de tipo filtro pasabajos. Y le voy a agregar un poco de ruido, pero muy poco. O sea, si ustedes se dan cuenta, la imagen de arriba y la imagen de abajo, yo no diría a priori que la imagen de abajo tiene ruido. Si me detengo un poquito, sí, el ruido es muy, muy leve. Cuando yo haga esto de dividir por h y sacar la transformada de Fourier, voy a obtener algo como esto, ¿ya? Entonces, se dan cuenta, acá no está Saturno, hay puro ruido que ha sido sumamente, que ha sido amplificado por este h. N que está acá es el eta, ha sido amplificado por esto, y la verdad es que lo que se está produciendo ahí es bastante dañino, o sea, aquí no hay imagen restaurada. Para que vean, podría estar la pregunta, bueno, ¿y qué pasaría si sin ruido, o sea, que paso directamente de esta imagen degradada que no tiene ruido, paso a hacer la restauración? La restauración quedaría así, esto es sin nada de ruido. ¿Por qué queda tan mal? ¿Y por qué no queda la original? Bueno, pasan varias cosas y esto es muy importante que lo consideremos. Eh, Algo que está sucediendo aquí es, espérense, ya, algo que está sucediendo aquí es la imagen, y aquí hay algo que no lo hemos mencionado en las clases, pero es importante que lo sepan. La imagen, todos los cálculos que uno ha estado haciendo es en las simulaciones. Hay un proceso de degradación en que hay una convolución. Yo siempre he trabajado acá con las imágenes guardadas con eh, precisión decimal, precisión doble. Entonces yo tengo mi imagen guardada con valores decimales y después cuando yo hago la restauración utilizo esos valores decimales, ¿ya? Esa información es muy buena para hacer el proceso de restauración. En este caso, lo que se hace para hacer una buena simulación, la imagen simulada hay que guardarla en un archivo, por ejemplo en un PNG. Con eso no hay más decimales, sino que son 1 byte por píxel, con tonos de grises. Y ahí el número, por ejemplo, si era 14.278, no es 14.278, sino que es 14. Entonces, todo ese 27.8 que son decimales no se grabó, y eso se puede considerar como si fuera un ruido. Entonces, a la hora de hacer la restauración inversa van a ocurrir cosas como estas que están acá, ¿ya? Entonces, este método no hay que usarlo porque, digo, la inversa directa no hay que usarlo porque ocurren cosas, en el mejor de los casos como esta, pero esto es muy probable que les ocurra y ahí no hay nada que se pueda hacer. Bien, vamos entonces con qué es lo que habría que hacer. ¿Ya? Entonces, como les decía, la división directa no se hace, pero se introduce un truco, y ese es el truco que les quiero mostrar a continuación. La solución sería lo siguiente. Voy a reformular el problema. O sea, de G, este vendría siendo algo como 1 partido por H, me da el F estimado, ¿ya? Esta es como la deconvolución, ¿ya? Y habíamos dicho que debería ser 1 partido por H, pero como 1 partido por H tiene ceros, nos va a ocasionar problemas. Entonces lo que se hace es que este 1 partido por H se le hace una modificación. Lo primero es multiplicar arriba y abajo por el conjugado complejo de H, este que es el H asterisco que está acá. No se olviden que esto es Fourier y que son números complejos, entonces multiplico arriba y abajo por el H conjugado, lo cual va a significar que arriba tengo el H conjugado y abajo tengo la norma de H al cuadrado. Recuerden que un número complejo por su conjugado es la norma al cuadrado. ¿Ok? Si lo dejo hasta ahí, voy a tener el mismo problema, voy a tener una división por cero. Lo que se hace ahora es el siguiente truco. Se le agrega abajo un término, que es R.
Ojo, el anterior era h conjugado dividido entre la norma de h al cuadrado, ahora es h conjugado dividido entre la norma de h más r. ¿Estamos? Entonces, esta r que está acá cumple un rol fundamental porque al ser una r distinta de 0, evita la división por 0. Y si uno escoge una R adecuada, también va a evitar la amplificación del ruido, que eso es sumamente importante. Entonces, las ideas que hay detrás de esta formulación nueva es que le estamos agregando un término en el denominador para evitar la división por 0 y para evitar la amplificación del ruido, sobre todo en la alta frecuencia. Entonces, la idea es escoger una R que no sea constante, que dependa de la frecuencia, de tal forma que, uno, para frecuencias altas, o sea, cuando la frecuencia, cuando R sea grande, el R minúscula sea grande, W sea bajo, ¿ya? Entonces, quiere decir que no voy a tener eso que les estaba diciendo que el 1 partido por h se hace grande, ese es el W, el 1 partido por h se hace grande y con frecuencias altas ese número tan grande va a hacer que el ruido se amplifique de las frecuencias altas. Aquí lo que estoy pidiendo es que para frecuencias altas el W sea bajo, ¿ya? Y tenemos que escoger un R tal que haga eso. Y lo segundo es que para frecuencias bajas, que W pueda ser 1 partido por h. Ahí no vamos a tener ningún problema y no vamos a tener divisiones por 0. Ya un poco esa es la idea que hay de fondo. Vamos a ver cómo se implementa esto. Si yo tuviera una función R de este tipo, atención acá, quiere decir que para frecuencias, quiere decir que para frecuencias altas, R es grande, y como R es grande y lo estoy metiendo acá, esto que está acá me va a dar que W es bajo, que es lo que cumple la primera condición acá. Y para frecuencias bajas, lo que está por acá, la idea es que R sea bajo y que al introducir acá un número bajo con respecto a lo que vale H, voy a tener que este término va a ser 1 partido por H, porque este R es despreciable, es tan pequeño que no se considera. Entonces, deberíamos tener una función de este tipo. Aquí le he puesto un poquito sobre 0, pero esto es más cercano a 0 para que sea más bajo, ¿ya? Esta es la idea de esta función R, que para frecuencias altas haga que W sea bajo y para frecuencias bajas haga que W sea 1 partido por H. Entonces vamos a ver un filtro que logra hacer esto. Y aquí voy a introducir un par de conceptos. Esta es la potencia del espectro, o sea, esta es la transformada de Fourier al cuadrado, esa se llama la potencia. Y aquí tengo la señal, lo que se llama, y esta es la transformada de Fourier, entonces, al cuadrado de la señal. Y voy a tener al mismo tiempo lo que es el ruido, que está acá, y que el ruido se puede modelar como un ruido blanco, un ruido plano, que es algo así. Y es muy interesante enseñarles, estudiar lo que es la relación señal a ruido, que se le conoce como SNR cuadrado, que es dividir la señal roja que está acá por la azul. ¿Ya? Como es algo constante, va a quedar algo así. ¿Ok? Y si yo hago que la señal a ruido le calculo la inversa, ¿ya? Es muy probable que tenga algo como esto. Entonces, el filtro que se propone es que ese término R que yo le tengo que agregar a esta reformulación del filtro inverso, de la deconvolución, tenga la forma de 1 partido por la señal a ruido al cuadrado. ¿Ya? Entonces, lo que se hace es que esa W, el conjugado arriba, el módulo al cuadrado, más R, ¿ya? Este R que está acá es una constante que escogemos que multiplica a esta función que está acá, ¿ya? Y aquí se estaría cumpliendo que para frecuencias altas, R es alto, ¿ya? Este término que está acá hace que R sea alto y que W, por lo tanto, es bajo. Y para frecuencias bajas, R es bajo y hace entonces que
W sea parecido a 1 partido por H y pueda hacer entonces este proceso de convolución. ¿Ya? Entonces, acá lo que tendríamos que hacer es encontrar lo que es la señal a ruido. En el caso de no tenerla, se sugiere que esto que está acá se modele como R elevado a un término que es ρ. Puede ser una parábola, un término que sea en todo caso par, ¿ya? De tal forma que tenga esta forma que está acá. Entonces aquí ustedes pueden tener una idea de cómo hacer esto y les voy a mostrar un par de ejemplos. Antes de mostrar los ejemplos, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta de lo que les he explicado con respecto a la deconvolución? ¿No? Entonces me voy a pasar a mostrarles lo que es el ejemplo. Y esto lo tenía acá. Ya, y este es este que está acá. Ya, entonces acá yo les tengo lo que es la imagen original, que es F, que está acá a la izquierda. Esto es degradación sin ruido y aquí está la restaurada, ¿ya? Y aquí voy a poner, entonces, no utilizo ninguno de los trucos que les he explicado al final. Voy a tener la imagen con ruido, que está acá, y aquí está su restauración. Esto es lo que les mostré un poquito antes en las slides anteriores. Voy a ponerles acá, por ejemplo, una constante C de 0.3. La imagen restaurada me queda así. Uno aquí puede jugar un poco con los números. No sé por qué cambia tanto de valor. Ahí, por ejemplo, con una constante C de 0.02, tengo algo que es bastante más enfocado que esto que está acá. Se los voy a poner un poco más grande para que lo puedan ver. ¿Ya? Igual tiene sus problemas, no es una imagen que es perfecta. Esa es la restaurada. Voy a mostrarles lo que era la degradada, que es mucho más borrosa, y la original, que es claramente mucho más nítida, que la van a ver ustedes ahí. ¿Ya? No llegamos a esto, pero llegamos a una solución que es bastante aceptable. Si ustedes la ponen acá, van a ver que se cumple, que hay como ciertos anillos, etc. Bien, una posibilidad que uno puede hacer, voy a echar a andar de nuevo aquí el código, que yo le digo que como tengo, y esto es simplemente con fines pedagógicos, yo le voy a decir, como tengo la imagen original, que busque cuál sería la mejor C para este caso, ¿ya? En este caso, el mejor C es 10 a la menos 2, más o menos, lo que iguale a 0,025, y aquí tendríamos la minimización del error. Insisto, esto lo puedo hacer solo para mostrarles que existe una C, ¿ya? En un problema de restauración yo no tengo la imagen original, así que esto que les estoy mostrando en este momento no se puede hacer, pero lo hago solo para mostrarles que hay un valor de C que hace que esto sea lo mejor. En este caso, antes de pasar a las preguntas, en este caso el SNR al cuadrado lo estoy poniendo como 1, ¿ya? O sea, no lo estoy calculando. Voy a calcular ahora para mejor sé qué RO puedo utilizar. Por ejemplo, un 0,05 podría estar acá. Y aquí me queda una imagen restaurada de este tipo,
¿ya? Entonces aquí ustedes pueden apreciar cómo les queda la imagen restaurada. Y aquí uno podría entonces empezar a jugar con los números y podría tener métricas de qué tan nítida quedó la imagen, etcétera, para poder evaluar cuál es el mejor. Hay una pregunta ahí que alguien levantó la mano, Valentín. Sí, iba a preguntar si la forma de la curva del error es siempre la misma o depende de la imagen. No sabría decirte. Yo intuyo que tiene un mínimo, pero no sabría decirte si cae y después siempre sube o cae, cae, cae. Hay por lo general un mínimo que es claramente visible con respecto al resto, pero la forma no sé si siempre es la misma. ¿Ok? ¿Más preguntas? Este método, lo simpático que tiene es que es rápido también. O sea, es bastante intuitivo, o sea, es hacer un filtro inverso de Fourier y que tiene solamente un truco que hay que agregarle un término. Hay quienes reformularon esto, aquí me devuelvo a las slides, que reformularon esto, no, esto ya lo mostré, que lo reformularon de la siguiente forma. Aquí hay un término que es A, ¿ya? Y por ejemplo, si A vale 0, ¿ya? Imagínense que A vale 0. Si A vale 0, este término acá no existe. Y este queda 1 menos 0, queda 1, queda solo este término, ¿ya? Y esto es lo que yo les acabo de explicar. O sea, el conjugado complejo partido por la norma al cuadrado más un R, ¿ya? Ese es lo que sería el filtro inverso corregido. Ahora, si yo pongo A igual a 1, quiere decir que este término no existe, y tengo el filtro inverso total. O sea, esto que está acá es 1 partido por H. ¿Ya? No hay que engañarse, aquí está 1 partido por H y no se usa, pero podría de alguna forma emplearse en algunos casos una parte de sí y una parte de no, variando acá con el término A, ¿ya? Que también son métodos que ustedes pueden encontrar en la literatura. Bien, entonces con esto les he explicado lo que es este término que se llama deconvolución, y de convolución hay muchas, ¿ya? Estas son como las más básicas que se pueden emplear, y todo consiste en reformular este 1 partido por H, ¿ya? Y se basa en que el 1 partido por H vendría siendo la operación que habría que hacer en Fourier, en que la función degradada en Fourier hay que dividirla por el H. Esa es como la deconvolución. Como no se puede hacer porque tiene ceros, entonces hay que utilizar ciertos términos que la reformulan esta ecuación para evitar la división por cero. Bien, quiero pasarme a otro tema que es cómo estimar H. ¿Ya? Voy a pasar a la otra slide que es PSF, le voy a decir por qué se llama así. Y la PSF viene del inglés que se llama Point Spread Function, ¿ya? ¿Qué es el H? ¿Ya? Lo que pasa es que se conoce en este término de restauración de imágenes como el PSF. Y ya van a saber por qué se llama así. Bien, yo tengo entonces mi función, mi imagen original, que es degradada con H, y obtengo la degradada. Y esta H en el dominio del espacio es conocida como PSF, Point Spread Function, y en el dominio de Fourier se conoce como Optical Transfer Function, ¿ya? Es el OTF, ¿ya? Son términos que ustedes se lo van a encontrar en la literatura. El PSF se llama así porque ustedes recordarán que si yo pongo acá un impulso y paso el impulso por mi proceso de degradación, obtengo H. ¿Ya? No se olviden que la convolución de un impulso con una función da la función.
¿Ok? Eso es una de las propiedades que tiene la función impulso con la convolución. Entonces, en una imagen, un impulso es que ustedes tengan todo negro y un píxel que sea 1. Todo el resto es 0, todo el resto de la imagen es 0 y solo un píxel es 1. ¿Ya? Entonces, yo cuando tengo esto y lo paso por mi función de degradación, y si en este ejemplo la función de degradación es 1/3, 1/3, 1/3, voy a tener acá la salida que va a ser 1/3, 1/3, 1/3. ¿Ya? Y eso es lo que se ve acá. Estas imágenes que están acá son de 30 píxeles más o menos, entonces por eso se ve tan grande lo que está acá. Aquí tengo 3 píxeles y cada uno de ellos vale 1/3. Entonces ahí me está diciendo cómo es H. ¿Ya? Si ustedes tienen un sistema, y esto se hace muchísimo, un sistema óptico, un sistema lo que sea, ustedes tienen que de alguna manera pasar una imagen tipo impulso. La imagen tipo impulso es que sea todo constante con alguna marca mínima que está en alguna parte, y eso lo que hay que hacer es analizar cómo se ve algo que debería ser un punto, cómo se ve en la imagen degradada. ¿Ya? Entonces, eso que ustedes ven es lo que realmente les causó el proceso de degradación. ¿Ya? Acá lo tengo representado en 3D, eso sería 3 píxeles, que cada uno vale 1/3, 1/3, 1/3, ¿ya? Y esto es lo que está puesto acá. Esta es una representación en 3D de esta imagen que ustedes ven acá. De la misma forma, si yo tuviera un movimiento uniforme horizontal de 7 píxeles, o sea, sería 1/7, 1/7, 1/7, 7 veces, voy a tener acá 7 píxeles, que cada uno de ellos vale 1/7. 1 partido por 7 es 0,14, más o menos esa es la altura que me está dando acá. Y aquí entonces yo tendría 7 píxeles y cada uno de ellos tendría el valor de 0,14. ¿Ya? Es un poquito más oscuro que el anterior. Observen que el anterior el valor es 1/3. Aquí el valor es 1 partido por 7. ¿Ya? Entonces por eso queda este más oscuro. De la misma manera, si yo tuviera un movimiento vertical uniforme, que sería, por ejemplo, un quinto, o sea, 5 píxeles, pero hacia abajo. Observen que el anterior era horizontal esto, ahora es vertical. ¿Ya? La salida también me da vertical, en el anterior era horizontal, ahora me da vertical. Y me dan 5 píxeles y cada uno de estos píxeles vale un quinto, que eso es 0,2. ¿Ya? Entonces ahí tienen ustedes una idea de cómo se logra esto. ¿Ya? La idea es encontrar una forma de poder medir qué pasó con un píxel, o sea, cómo ese píxel fue degradado. Si yo tuviera un filtro que es una gaussiana, por ejemplo, que está acá, aquí les puse solamente una gaussiana que tiene estos valores, ¿ya? La imagen de salida me queda como esto, y esta vendría siendo mi máscara, H, ¿ya? Aquí la he puesto un poco más clara porque los valores de H son tan bajos que la verdad es que se veía prácticamente todo negro. Lo tuve que poner un poquito más claro. Entonces ustedes ahí tienen esta gaussiana, y con este tipo de información ustedes pueden modelar lo que es lo que está sucediendo. En la tarea, por ejemplo, el ejercicio 3 de la tarea, ese es un movimiento que yo tomé con mi cámara, tomé un movimiento con una foto en movimiento. Ustedes no conocen, yo tampoco lo sé, cuánto me moví. Les puse también una foto que era la foto sin movimiento, como para que la tuvieran de referencia. Ahí lo ideal, y por eso es bueno el tipo de información que está en la imagen, son letras, son los lomos de algunos libros. Lo ideal es buscar, por ejemplo,
el punto de una I, por ejemplo. El punto de una I, que es algo que es pequeño, es puntual, cómo se deformó ese punto de la I en la imagen degradada. Y eso les puede dar una idea de cómo fue el proceso de degradación, ¿ya? Cuántos píxeles se movió, etcétera. Todo eso puede estar ahí, condensado en esa información. Busquen alguna estructura que ustedes sepan que debió haber aparecido como un punto y que aparece entonces como una línea, como un borronazo que apareció ahí, que se movió, ¿ya? Y ahí con eso ustedes pueden tener una idea de qué tipo de función de degradación, la PSF que conocemos ahora, fue la que se utilizó en este proceso de degradación. Se llama Point Spread Function porque es como un punto se dispersa, ¿no? Esa es como la definición de PSF, ¿ya? Entonces ahí pueden tener ustedes alguna idea. Otra idea, y esto tiene que ver con lo que hemos visto con el movimiento horizontal uniforme, que lo hemos visto bastante en las clases de restauración, y se los presento a continuación. Voy a tener un ejemplo acá, y es un movimiento lineal uniforme de 37 píxeles, ¿ya? Un número cualquiera, y aquí la función de degradación h son 37 unos partido por 37. Entonces, esto después se los voy a mostrar en el código que tengo implementado, pero aquí lo tengo puesto en este ejemplo, y aquí ustedes van a ver que tengo la imagen original, que es f, y que f fue degradada con esta función h, y me quedó algo así, ¿ok? Y aquí ustedes entonces ven perfectamente que la degradación fue en un movimiento horizontal, en este caso fue un movimiento horizontal uniforme, y la imagen entonces G la tengo acá a la derecha. Bueno, ¿cómo encontrar H a partir de G? Porque esa es la pregunta. Yo les doy G, ustedes tienen una imagen que está degradada, y la pregunta es cómo a partir de una imagen degradada ustedes pueden encontrar H. Bueno, una posibilidad sería entonces analizar zonas puntuales como esta por acá y ver cuánto se desplazó esta zona. Partiendo de la base que es un movimiento horizontal, uno podría aquí decir, bueno, aquí se movió y podemos abrir acá esto un poco y ver cuántos píxeles se movió. O podríamos encontrar quizá otra estructura mucho más pequeña por acá, no lo sé. ¿Ya? Esa es una idea. Existe otra idea que es analizar esto un poquito más, ver la matemática que hay detrás de lo que ocurrió y podemos sacar algunas conclusiones. Lo primero que voy a hacer entonces es que a G, que está acá, yo le voy a calcular la transformada de Fourier. ¿Ya? A G le calculo su transformada de Fourier en 2 dimensiones y me queda esto. Y acá ustedes van a ver que hay un patrón. ¿Ok? Hay un patrón que se está repitiendo. Son como zonas verticales que se están repitiendo. Bien. La pregunta sería, ¿qué es este patrón que se está repitiendo y qué es lo que está ocurriendo con esto? O sea, hay información que me está entregando este patrón que tiene que ver con el movimiento. La respuesta es sí, y lo vamos a ver a continuación. No se olviden que estoy utilizando una función h que tiene 37 elementos, que son 1 partido por 37, que es esto que está acá, y el resto de elementos, bueno, uno lo puede modelar como si fuera 0. Yo si le hago la transformada de Fourier a h, voy a obtener esto que está acá, ¿ya? Y esta es la típica función sinc. Y en Fourier, la transformada de Fourier de cada fila de la imagen original es multiplicada por HW. O sea, yo tengo una fila que fue degradada con este filtro promedio que está acá. En Fourier es como que esa fila que está ahí, yo la multiplicara, la transformada de Fourier de esta fila, por esta h que está acá. Esto quiere decir, y es la misma h para todas las filas, esto quiere decir que esta transformada, o sea, la multiplicación de la transformada de la fila con h, tendrá una forma periódica, cuyo periodo va a depender de n.
¿Ya? Recuerden ustedes que entre más ancho es el pulso, ¿verdad? Más ancho es el pulso, más angostos son estos cerritos que van apareciendo en la transformada de H. Y viceversa, entre más angosto sea el pulso, estos cerritos que están acá van a estar más distantes. Eso es la propiedad de la transformada de Fourier de un pulso. Bien, entonces dicho eso, yo tengo la transformada de Fourier en que esto que está acá está representando de alguna forma esta función sinc. Yo podría promediar esto hacia abajo, o sea, sumo todas las filas y las promedio. Y obtengo una señal de una sola dimensión y me queda algo así, ¿ya? Lo que están viendo acá, ustedes se van a dar cuenta de que el periodo de esta señal que está acá está directamente relacionada con el ancho del pulso, ¿ya? Y entre más pequeño sea el periodo, más pequeño es el periodo, más grande es la frecuencia de esta señal, ¿verdad? Más grande va a ser el ancho del pulso, ¿ya? Una forma de calcular el periodo de una señal periódica es sacándole transformada de Fourier a esto. Y aquí ustedes se van a dar cuenta que el máximo para este ejemplo va a estar en 38. Y coincide con 1 más el n, que es el número 37, que es el número de píxeles que movimos, ¿ya? Y esto se está replicando. Les voy a mostrar este ejemplo, pues lo tengo implementado. Lo tengo implementado por acá. Y esto es IMG, estimación N, creo que se llama. Ahí está. ¿Ya? Y es la puerta y le voy a poner ahora otro número. Le voy a poner 20, por ejemplo. Y aquí ustedes tienen, tienen todas las ventanitas que he estado viendo. Entonces, ojo, aquí está arriba la función, la imagen original, aquí está la degradada, aquí está su transformada de Fourier. Atención acá, si ustedes se dan cuenta, lo que están viendo es que estos pulsos tienen esta forma, ¿ya? Este es con n igual a 20. Si yo promedio acá las filas, me va a quedar esto que está acá. Y si yo le saco la transformada de Fourier a esta última señal que está acá, y me meto acá a ver, a ver esto, sí, espérense que no me está tomando. Ya, ahí está. Entonces, este pulso que es el que me interesa a mí, es este segundo pulso, este está en 21. ¿Ya? Ojo, en MATLAB existe el F0 está en 1, el F1 está en 2, entonces aquí este 21 que corresponde a la frecuencia 20, quiere decir que es la frecuencia que está presente en esta oscilación que está acá. Se los voy a hacer de nuevo con una frecuencia mucho más grande, por ejemplo voy a poner 49, y con 49 la transformada de Fourier de esta que está acá me tendría que dar el pulso en 50. Y ahí ustedes lo están viendo. ¿Verdad? Ahí aparece en 50. Entonces, estas son técnicas que uno puede emplear simple y llanamente para trabajar y tratar de estimar. Aquí hay mucho conocimiento a priori. Uno sabe que es un movimiento horizontal uniforme, que la velocidad de movimiento fue constante, algo que no siempre se puede garantizar, etc. Si cumple con todas estas condiciones, uno puede usar técnicas como estas para estimar el ancho de la ventana. No sé si hay preguntas de lo que les he estado mostrando ahora. ¿No? Bien, me interesa un par de ideas que quiero transmitirles. La primera es que en procesos que son simulados,
es muy fácil controlar todas las variables y es muy fácil diseñar procesos de simulación, y como uno lo hizo perfectamente, la restauración se hace mucho más fácil. Hemos hablado mucho del movimiento horizontal uniforme, y eso se puede aplicar solamente si todas las imágenes, o sea, todas las filas de la imagen fueron degradadas con el mismo número de píxeles. Eso ustedes lo pueden hacer solo si el objeto que están fotografiando pertenece a un plano, ¿ya? Si yo tuviera, por ejemplo, frente a ustedes, imagínense que estamos en una clase presencial, que no tengo idea cuándo volverá a suceder eso. Existen personas que están sentadas en primera fila, en segunda fila, en tercera fila. Entonces, si yo tomo una foto movida, como hay un problema de perspectiva acá, eh, las personas que están, los objetos que están atrás, eh, se van a mover un número de píxeles distintos de los que están adelante. ¿Ya? Aquí hay una cuestión, yo no estoy fotografiando un plano. Entonces, ese modelo que yo les he estado explicando de movimiento horizontal uniforme no se puede emplear. Funciona bien cuando uno va, por ejemplo, en un tren y tiene un paisaje en el infinito, y uno podría decir el infinito pertenece a un plano. ¿Ok? Pero si ustedes tienen un paisaje en que hay vacas que están al principio cerca de la ventana del tren, y después viene un lago, y después viene una montaña, claramente el movimiento en píxeles va a depender mucho de la profundidad del plano que ustedes están moviendo. Entonces, atención, atención con eso. Lo otro que no hemos hablado es que siempre el movimiento que hemos calculado es un número entero de píxeles. ¿Ya? Otra vez, si ustedes van en un tren y van a tomar una foto en movimiento, nadie les asegura que la foto se tomó en 15 píxeles o en 16 píxeles, capaz que fueron 15.3 píxeles. ¿Qué hacer con todo lo que hemos visto cuando ustedes tienen un movimiento que es un número de píxeles que no es entero? ¿Ya? Ahí lo que se suele hacer es jugar mucho con la interpolación. O sea, la imagen, voy a hacerles el caso más simple. Imagínense que son 15.5 píxeles, entonces ustedes la imagen la hacen el doble de grande y tienen entonces un movimiento de 31 píxeles, por ejemplo. Es algo que se puede usar y es una solución razonable. Entendamos que no va a quedar perfecto, pero es una solución bastante razonable. En fin, lo otro que les decía tiene que ver con, que lo mencioné hace un rato, tiene que ver con la cuantización. Todos los procesos simulados uno puede guardar los números en decimales, etcétera, pero cuando uno tiene una imagen, la imagen no se guarda con decimales, sino que se guarda con números enteros. Felipe, tú levantaste la mano. Sí, profe, es que entonces en la práctica estas técnicas tampoco se ocupan mucho, me imagino, ¿no? Porque como se requieren como condiciones súper especiales para que funcionen bien. Sí, pero eh, tú puedes llevar tus problemas a procesos similares a los que hemos visto. Y son las técnicas que se emplean. O sea, hay otras técnicas de restauración de imágenes que no hemos visto en clase, pero todo lo que les he explicado es lo que se usa. O sea, cuando ustedes tienen una imagen que ha sido borrosa, por ejemplo, lo primero es decir, bueno, pensemos que fue la función de degradación fue una gaussiana. Ok, y van ahí tratando de probar con distintas gaussianas a ver cuál les da más resultados. pero en el caso, por ejemplo, de que le saco una foto a un plano, pero si mi desplazamiento no es perfectamente horizontal, tampoco puedo usar este tipo de Claro, técnica. pero tú podrías, a ver, si tu movimiento no fue horizontal, tu matriz H no es horizontal, sino que es una matriz H que puede tener, por ejemplo, 17 por 5 píxeles. ¿Ok? Y puedes plantearte un problema con una H de 2 dimensiones. Esa es una posibilidad. Ah, La otra posibilidad es que tú endereces tu imagen de tal forma que te quede horizontal, utilizas las técnicas de H horizontal y después la devuelves. O sea, son las herramientas que tenemos para luchar contra este tipo de problemas. El consejo es que si puedes tomar una foto bien tomada, tómala. O sea, la restauración es simplemente claro. una forma de que no puedes tomar la foto bien porque ya pasó el momento y tienes que trabajar con algo que ya viene malo. Entonces aquí la idea es como que mejorarlo un poco dentro de lo posible.
Ya, ¿Ok? gracias. Bien. Me voy a quedar hasta acá hoy día. Voy a hacer una clase un poco más corta. Pensé que había preparado más, pero hemos visto lo que es la función esta del filtro inverso, la de convolución, y vimos algunas ideas de cómo estimar el PSF. Y en degradación me voy a quedar hasta acá. O sea, con esto yo cierro el capítulo de degradación. Para la próxima semana vamos a empezar a ver los capítulos de morfología, que es un capítulo muy, muy fácil. O sea, eso incluso se puede pasar en una sola clase. Una de esas la paso en clase y media, no sé. Y después viene lo que es segmentación, que me interesa mucho que entremos fuerte en lo que es segmentación, porque ahí ya viene lo que es el proyecto. Los invito a que revisen otras técnicas de restauración para que las usen en la tarea. En la tarea pueden usar técnicas no vistas en clase. Yo espero que las bases de lo que hemos visto en clases les sirvan a ustedes para entender otras técnicas. Les decía, está permitido usar librerías de restauración de imágenes, siempre y cuando lo que usen lo entiendan. Ya en el informe tienen que mostrar claramente que ustedes saben qué están haciendo y no están usando por usar una técnica que se encontraron. Y con eso entonces le damos cierre a lo que es el capítulo 6 de restauración y vamos acercándonos ya a la parte final del curso. No sé si hay más preguntas, si no nos quedamos hasta acá y nos veríamos el martes. ¿Ok? Bien chicos, que estén muy bien, chao.